Este ejemplo está relacionado con logaritmos naturales. Recordemos que el logaritmo natural es un logaritmo base e. Entonces, en este caso, aunque no aparezca la base, tenemos que recordar que es base e. Como siempre acá en esta nos han dado un valor que no posee el logaritmo en este caso. Entonces vamos a trasladar hacia el lado izquierdo, a transponer los términos que sí posean logaritmo. Este lo vamos a expresar como un producto. Y este va a aparecer como una resta del logaritmo. Al final, esa resta simboliza un cociente de los argumentos. Logaritmo natural de x por x menos 3e es una constante, recordemos, no es una variable, es igual a 2. Y ahora vamos a expresar de forma exponencial. Como el valor de la base, en este caso, es e, entonces recordemos, e elevado al cuadrado va a ser igual al argumento. Aquí sería e al cuadrado es igual a x por x menos 3e sobre 4. El 4 que está dividiendo pasará a multiplicar. Es un número, es un valor. El valor de e equivale aproximadamente a 4 decimales, 2.7183, para que lo recordemos. Es una constante similar a la constante pi, muy utilizada en matemática. X por x menos 3e. Y ahora vamos a operar estas expresiones. Y nos quedaría x por x cuadrado menos 3e, porque son cantidades numéricas x, después coloco la variable, y la que aparece acá sumando va a pasar a restar, menos 4e cuadrado. Este en específico es un caso x cuadrado más bx más c. X más, y vamos a buscar dos números que multiplicados generen 4e cuadrado y que restados generen 3e. Esos números van a ser 4e y 1e. Le voy a poner el 1e solo para que recordemos. Menos 4 más 1 es 3. 4 por e por 1 por e es 4e cuadrado. Realmente los dos factores solo serían x menos 4e y x más e. Y de acá despejamos los valores de x. Vamos a dividir el área de trabajo y nos quedará x menos 4e igual a 0. X toma el valor de 4e y en el otro caso x más e igual a 0, x toma el valor de menos e. Acordémonos que estas son constantes, pero es 2.7183, aproximadamente a 4 decimales. Comprobemos. Vamos a comprobar primero con x igual a 4e. Hacemos la sustitución en la ecuación. Y al hacer la sustitución, nos genera 4 por e, es un valor positivo, será 4 veces 2.71. En el otro caso, este nos va a generar logaritmo natural de 4e menos 3e, es logaritmo natural de e. Y logaritmo natural de e, por definición, es 1. Igual al logaritmo natural de 4 más 2. Quiere decir que este valor sí es parte de la solución. No hace indeterminar ninguna de las expresiones que conocemos. Ahora vamos a comprobar con el valor de x igual a menos e. Y en la sustitución vemos que generan valores negativos en el argumento. Quiere decir que este valor no existe, tampoco este otro logaritmo no existe, porque este va a ser menos 4e, menos 4 veces 2.7183.
Quiere decir que el conjunto solución que vamos a dar de respuesta solo es el valor de x como 4e, que es aproximadamente igual, si multiplicamos 2.7183 por 4, equivale a 10.8732, el aproximado. No estamos utilizando todos los decimales. Trabajaremos con un segundo problema. No puede verse claramente la aplicación de los logaritmos de manera explícita, pero para poder colocar las variables que están ahora en el exponente en la parte lineal, en la parte de abajo, entonces debemos hacer uso de los logaritmos. ¿Cuál será una de las propiedades fundamentales a utilizar acá? Es que el logaritmo base a de x a la n baja es n veces el logaritmo base a de x. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es aplicar logaritmos para poder hacer que los exponentes bajen, porque ahí contiene la variable. Es decir, que vamos a aplicar, en este caso yo voy a aplicar un logaritmo base 10. Debemos de recordar que el logaritmo base 10 es un logaritmo que no es necesario colocarle el número de la base, ¿verdad? Es un logaritmo especial, un logaritmo de los sistemas de logaritmos. Entonces nos quedará un logaritmo base 10 de 2 elevado a la 5x más 1 por 3 elevado a la 5x. Esto es igual al logaritmo de 72. Se aplica a ambos lados de la igualdad. Ahora, el producto de estas dos expresiones lo vamos a escribir como la suma de logaritmos. 2 elevado a la 5x más 1 más el logaritmo de 3 elevado a la 5x. Ahí estamos aplicando también propiedades. Y ahora el exponente que nos aparece en este caso puede bajar, que es el que nos interesa porque ahí se encuentra la variable. Y será 5x más 1 factor de el logaritmo de 2 más 5x factor de el logaritmo de 3, y esto es igual al logaritmo de 72. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por cada uno de ellos para seguir expandiendo. 5x por el logaritmo de 2 más el logaritmo de 2 más 5x por el logaritmo de 3. Y lo que nos interesa son las expresiones que contienen la variable. Es decir, que la que contiene la variable es esta y esta. Lo voy a dejar de este lado. Más 5x veces el logaritmo de 3. Y esto será igual al logaritmo de 72 menos el logaritmo de 2, que estaba del lado izquierdo sumando, pasa restando. Ahora saco factor común. Factor común es 5x, porque ahí es donde aparece la variable, y esto era el objetivo de poderlos colocar solo a ellos del lado izquierdo de la ecuación. Es igual al logaritmo de 72 menos el logaritmo de 2. Ahora el 5x lo vamos a ir despejando. Para despejar x, logaritmo de 72 menos logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y luego el 5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Voy a fraccionar acá el área de trabajo y nos va a quedar x es igual en el numerador logaritmo de 72 menos el logaritmo de 2 sobre 5 por el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Hasta acá ya tenemos la ecuación despejada, pero terminamos de resolverla, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa. La expresión que todavía no es tan simple es logaritmo de 72. Entonces vamos a descomponer el valor de 72 en sus factores primos. Mitad es 36, mitad 18, mitad 9, tercera 3, tercera 1.
Esto equivale a tener 2 al cubo por 3 al cuadrado. Entonces vamos a reescribir el logaritmo de 72 como el logaritmo de 2 al cubo por 3 al cuadrado menos el logaritmo de 2 sobre las otras expresiones que ya tenemos, 5 veces el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y ahora vamos a utilizar en este caso también propiedades. Y nos quedaría, como es un producto, se convierte en una suma de logaritmos. Y como acá tiene un exponente, se va a pasar al frente. Es decir, 3 veces el logaritmo de 2 más 2 veces el logaritmo de 3. Esto es lo que equivale a esta expresión que tenemos marcada aquí. Toda esta expresión equivale a esto. Así que vamos a colocar menos el logaritmo de 2 que ya teníamos sobre 5 veces el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y quiero que observen una cosa, que acá tenemos términos semejantes. Términos semejantes es los que son logaritmo de 2. Nos dice acá tenemos un logaritmo de 2 y acá tenemos un logaritmo de 2. ¿Cómo la vamos a operar? Acá me dice que es 3 veces el logaritmo de 2 menos una vez el logaritmo de 2. Entonces nos quedará como expresión x igual a 3 menos 1, 2. 2 veces el logaritmo de 2 más 2 veces el logaritmo de 3 sobre 5 factor de el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y si ya se dieron cuenta, podemos obtener un factor común. Al obtener factor común en el numerador, el factor común 2 veces el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3, porque ambos tienen un 2 de factor al inicio, sobre 5. Y en el denominador es exactamente ese mismo binomio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplificamos y x entonces toma el valor de 2/5. El conjunto solución de esta ecuación es 2/5, que si lo queremos ver en decimal es 0.4. Acá no es necesario comprobar porque si se dan cuenta no es una ecuación que lleve logaritmos desde su inicio, sino que es una ecuación exponencial. Y en las exponenciales le podemos asignar cualquier valor real en el valor de la x y no lo invalida. Si hubiera sido logarítmica, entonces sí. Ahí sí solo debíamos colocar las expresiones que fueran válidas.